Hay cosas en este mundo que parecen sacadas de una película pero son completamente reales, desde animales con múltiples corazones hasta planetas donde el tiempo funciona de forma absurda. Hoy vamos a ver 25 datos que no conocías hace 5 minutos. ¿Sabías que los pulpos tienen 3 corazones? Algo bastante raro en el reino animal. 2 de ellos se encargan exclusivamente de enviar la sangre hacia las branquias para oxigenarla, mientras que el tercero es el que distribuye esa sangre al resto del cuerpo. Lo curioso es que cuando el pulpo nada, ese corazón principal deja de latir temporalmente, lo que hace que nadar sea muy exigente para ellos. Por eso, en lugar de nadar largas distancias, prefieren moverse caminando por el fondo del mar con sus tentáculos. Además, su sangre es azul porque no utiliza hierro como nosotros, sino cobre. Esta adaptación les permite sobrevivir en ambientes poco oxigenados como las profundidades marinas. Y ya como dato extra, los pulpos son extremadamente inteligentes, pueden resolver problemas, abrir frascos e incluso usar herramientas. El tiburón de Groenlandia es uno de los animales más longevos conocidos, con una esperanza de vida que puede superar los 400 años. Esto significa que algunos de estos tiburones que nadan hoy en día podrían haber nacido antes de la revolución industrial. Su crecimiento es extremadamente lento, apenas unos centímetros por año, y viven en aguas muy frías y profundas, lo que ralentiza su metabolismo. Debido a esto, su movimiento también es lento, lo que hace aún más sorprendente que puedan sobrevivir tanto tiempo en un entorno tan competitivo. Para calcular su edad, los científicos analizan tejidos de sus ojos, ya que no tienen otras formas convencionales de hacerlo. Los árboles no son tan pasivos como parecen. Bajo el suelo existe una compleja red formada por hongos llamada red micorrícica, la cual conecta las raíces de diferentes árboles. A través de esta red, los árboles pueden compartir nutrientes, agua e incluso señales químicas. Por ejemplo, si un árbol es atacado por insectos, puede enviar una señal a otros árboles cercanos para que comiencen a producir sustancias defensivas. También se ha observado que árboles más grandes ayudan a los más jóvenes enviándoles nutrientes cuando estos no reciben suficiente luz. Este sistema en varias ocasiones ha sido comparado con un internet del bosque. ¿Sabían que un rayo puede alcanzar temperaturas de hasta 30.000 grados Celsius? Esto quiere decir que pueden llegar a ser más calientes que la superficie del Sol. Este calor extremo provoca que el aire se expanda de forma explosiva, generando el sonido del trueno. Aunque dura apenas una fracción de segundo, la energía liberada es enorme y puede causar incendios o daños graves. Cada segundo caen múltiples rayos en diferentes partes del mundo, aunque la mayoría pasan desapercibidos. ¿Se imaginan recibir uno de estos? La verdad debe doler y bastante. El cerebro humano representa solo el 2% del peso corporal, pero consume cerca del 20% de toda la energía del cuerpo. Esto se debe a que está constantemente activo incluso cuando estamos dormidos. Controla funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco, los pensamientos y las emociones. Además, cada actividad mental, desde recordar algo hasta tomar una decisión, requiere una gran cantidad de conexiones neuronales. Hablando del cerebro humano, este tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas y cada una de estas puede conectarse con miles de otras más. Esto genera una red de conexiones tan grande que supera el número de estrellas en la galaxia. Estas conexiones son las que permiten el aprendizaje, la memoria y la creatividad. Cada experiencia que tenemos puede cambiar ligeramente esta red, lo que significa que nuestro cerebro está en constante evolución. Bostezar no solo ocurre por sueño o cansancio, está relacionado con la empatía y la conexión social. Es más probable que bosteces si ves a alguien cercano hacerlo, como un amigo o familiar. Incluso algunos animales, como los chimpancés, también presentan este comportamiento. Se cree que puede ser una forma de sincronizar estados mentales dentro de un grupo. ¿Se imaginan estar haciendo una exposición, bostezar y hacer que todo el auditorio bostece? Sería increíble. ¿Sabían que el ADN dentro de una sola célula mide aproximadamente 2 metros y se desenrolla completamente? Sin embargo, está comprimido en un espacio microscópico gracias a estructuras especializadas. Contiene toda la información genética necesaria para formar y mantener nuestro cuerpo. Es como un manual de instrucciones extremadamente complejo y en miniatura. Venus tiene uno de los comportamientos más extraños del sistema solar. Tarda aproximadamente 243 días terrestres en completar una rotación sobre su eje, pero solo 225 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Esto significa que un día en Venus es más largo que su propio año. Además de esto, su rotación es retrógrada, es decir, gira en sentido contrario a la mayoría de los planetas, con lo cual el Sol saldría por el oeste y se pondría por el este. Ya por si fuera poco, su atmósfera es extremadamente densa y está compuesta principalmente por dióxido de carbono, lo que genera un efecto invernadero brutal. Las temperaturas en la superficie pueden superar los 460 grados centígrados, suficientes para derretir metales como el plomo. Es básicamente uno de los lugares más hostiles del sistema solar.
Aunque en el espacio no hay sonido porque no existe un medio como el aire para transportarlo, los científicos han encontrado formas de traducir fenómenos espaciales en audio. La NASA ha tomado datos reales de ondas de presión y radiación provenientes de regiones cercanas a agujeros negros y los han convertido en sonidos audibles. Esto se logra transformando frecuencias extremadamente bajas en rangos que el oído humano puede percibir. El resultado son sonidos profundos, vibrantes y para muchos bastante inquietantes. Aunque no son sonidos que realmente escucharíamos en el espacio, sí representan información real sobre lo que está ocurriendo en estos entornos extremos. Aquí pueden escucharlo. ¿Sabían que Neptuno es el planeta con los vientos más rápidos de todo el sistema solar, alcanzando velocidades superiores a los 2000 km por hora? Para ponerlo en contexto, eso es más rápido que la velocidad del sonido en la Tierra. Lo curioso es que Neptuno está muy lejos del Sol, por lo que recibe muy poca energía solar en comparación con los otros planetas. Aún así, su atmósfera es extremadamente activa y presenta tormentas gigantes como la Gran Mancha Oscura, similar a la de Júpiter. Los científicos aún no comprenden completamente qué mecanismo genera tanta energía interna como para producir estos vientos tan extremos. ¿Se imaginan colgar la ropa en Neptuno? Tendremos que comprar ropa nueva todos los días. La Luna no siempre ha estado a la misma distancia de la Tierra. De hecho, actualmente se está alejando aproximadamente 3.8 centímetros por año. Esto ocurre debido a interacciones gravitacionales entre ambos cuerpos, especialmente relacionadas con las mareas. A medida de que la Luna se aleja, la rotación de la Tierra también se ralentiza ligeramente. Esto hace que los días cada vez sean un poco más largos. Aunque el cambio es imperceptible a corto plazo, a escala de millones de años tendrá efectos importantes en la estabilidad del planeta y en fenómenos naturales como las mareas. Dígame que no soy el único que en vez de sentir los días más largos, los siente más cortos. ¿Sabían que el primer videojuego no fue Pong? Antes de que existiera este, ya había un videojuego funcional en 1958 llamado Tennis for Two. Fue creado por un físico como una demostración interactiva para un laboratorio y se jugaba en un osciloscopio, el cual es una pantalla utilizada para visualizar señales eléctricas. El juego simulaba un partido de tenis con una vista lateral donde dos jugadores podían controlar el movimiento de la pelota. Aunque era muy simple comparado con los estándares actuales, sentó las bases de lo que conocemos hoy en día como los videojuegos. Curiosamente nunca se patentó ni se comercializó, por lo que su impacto fue reconocido mucho tiempo después, caso contrario al Pong. Aunque muchas personas creen que el internet depende principalmente de satélites, en realidad la mayor parte del tráfico mundial viaja a través de cables submarinos. Estos cables de fibra óptica recorren miles de kilómetros por el fondo del océano, conectando continentes enteros. Son responsables de transmitir datos a velocidades altísimas, permitiendo desde videollamadas hasta juegos online en tiempo real. Están diseñados para resistir condiciones extremas como presión, corrosión e incluso actividad sísmica. Sin estos cables, el internet tal y como lo conocemos simplemente no funcionaría. ¿Sabían que un solo píxel en una pantalla moderna puede mostrar millones de colores diferentes? Cada pantalla está compuesta por millones de píxeles y cada uno de ellos puede representar una enorme variedad de colores. Esto se logra combinando tres subpíxeles, rojo, verde y azul. Al variar la intensidad de cada uno se puede generar millones de combinaciones diferentes. Gracias a esto, las pantallas modernas pueden mostrar imágenes extremadamente detalladas y realistas. Todo lo que vemos en nuestros celulares, computadoras e incluso televisores está formado por estos pequeños puntos de luz trabajando juntos. ¿Sabían que los videojuegos actuales son proyectos gigantescos que pueden tardar años en desarrollarse? Algunos contienen millones de líneas de código, superando incluso a sistemas operativos antiguos. Detrás de cada juego hay equipos de programadores, artistas, diseñadores y muchos otros profesionales. Además, incluyen inteligencia artificial, físicas realistas, mundos abiertos y sistemas complejos que funcionan en tiempo real. Todo esto hace que los videojuegos sean una de las formas de software más avanzadas que existen hoy en día. Si les dijera que Cleopatra vivió más cerca de la invención del iPhone que de la construcción de las pirámides, ¿me creerían? Cleopatra vivió alrededor del año 30 a.C., mientras que las pirámides de Egipto fueron construidas aproximadamente en el 2500 a.C. Esto significa que ya habían pasado más de 2000 años entre ambos eventos. En comparación, desde Cleopatra hasta hoy han pasado poco más de 2000 años. Con lo cual, en términos de tiempo, Cleopatra está más cerca de la era moderna que de la construcción de las pirámides. Este dato cambia completamente la forma en la que percibimos la historia antigua, ya que muchos eventos que consideramos lejanos pueden estar más cerca de nuestro tiempo.
¿Sabían que la Universidad de Oxford es más antigua que el Imperio Azteca? La Universidad de Oxford comenzó a impartir clases alrededor del año 1096. El Imperio Azteca, en cambio, se estableció oficialmente en el siglo XIV. Esto significa que Oxford ya llevaba siglos funcionando cuando los aztecas comenzaron su imperio. Hoy en día sigue siendo una de las universidades más prestigiosas del mundo con casi 1000 años de historia continua. Los vikingos no solo eran guerreros y exploradores, también tenían una relación cercana con los gatos. Llevaban gatos en sus barcos para controlar plagas como ratas que podían destruir alimentos y materiales. Además, los gatos tenían un valor simbólico en su cultura, ya que estaban asociados con la diosa Freya. Con el tiempo ayudaron a expandir la presencia de gatos domésticos por diferentes regiones de Europa. La Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal en 1889 y originalmente estaba pensada como una estructura temporal. El plan era desmontarla después de unos 20 años. Sin embargo, su utilidad como antena de radio y telecomunicaciones hizo que se mantuviera en pie. Con el tiempo se convirtió en uno de los monumentos más icónicos del mundo. Este dato sí les va a parecer extraño. ¿Sabían que la salsa de tomate o el ketchup se vendía como medicina en el siglo XIX? Puede sonar extraño, pero en el siglo XIX el ketchup no era simplemente un condimento, era considerado un remedio medicinal. Un médico llamado John Cook Bennett promovía el ketchup como un tratamiento para problemas digestivos, especialmente para la indigestión y otros trastornos estomacales. En esa época se vendía incluso en forma de pastillas como si fuera cualquier medicamento. Lo más curioso es que el ketchup original no era exactamente como el que conocemos hoy en día. Algunas versiones ni siquiera llevaban tomate, sino ingredientes como hongos o nueces. Ya con el tiempo su uso medicinal fue desapareciendo, especialmente cuando comenzaron a surgir productos falsos y sin respaldo científico. Finalmente evolucionó hasta convertirse en el acompañante clásico de comidas como hamburguesas y papas fritas, perdiendo por completo su imagen de medicina. Los plátanos contienen potasio, un mineral esencial para el cuerpo humano, pero dentro de este potasio hay una pequeña cantidad de un isótopo natural llamado potasio 40, el cual es radioactivo. Esto hace que técnicamente los plátanos emitan una cantidad mínima de radiación. Sin embargo, esa cantidad es tan baja que es completamente inofensiva para los humanos. De hecho, nuestro propio cuerpo contiene potasio, así que nosotros mismos somos ligeramente radioactivos. Para que se hagan una idea, tendríamos que comer una cantidad absurdamente grande de plátanos en muy poco tiempo para que la radiación represente algún riesgo, algo que es prácticamente imposible. Por eso incluso existe una forma informal de medir la radiación llamada dosis equivalente de plátano. Esta forma es usada para explicar qué tan pequeñas son ciertas exposiciones. ¿Se imaginan que alguien les diga que 5 plátanos es radioactivo? ¿Sabían que existe una creencia popular de que el sonido de los patos no produce eco? Esto ha generado curiosidad durante años, pero en realidad los patos sí pueden generar eco, pero es muy difícil de percibir para el oído humano, esto en condiciones normales. Esto se debe a que su sonido es corto, irregular y con múltiples frecuencias, lo que hace que el eco se mezcle con el sonido original y sea casi indistinguible. A diferencia de un sonido claro y fuerte como un grito, el cuac de un pato no rebota de forma tan evidente. Aunque se han hecho experimentos en entornos controlados, este fenómeno sigue siendo confuso para muchas personas y por eso se mantiene como uno de esos misterios curiosos que circulan mucho. Más que no tener eco, lo que ocurre es que nuestro oído no logra detectarlo fácilmente. ¿Sabían que en los caballitos de mar los machos son los que se embarazan? La hembra deposita los huevos en una bolsa especial del macho donde son fertilizados. El macho regula condiciones internas como oxígeno y salinidad y finalmente libera a las crías al agua en un proceso similar a un parto. ¿Sabían que el agua caliente puede congelarse mucho antes? El efecto Pemba es uno de los fenómenos en el que el agua caliente puede congelarse más rápido que el agua fría en ciertas condiciones. Aunque parece contradictorio, factores como la evaporación, la circulación del agua y la pérdida de calor influyen en este comportamiento. No siempre ocurre, pero ha sido demostrado en múltiples experimentos. A día de hoy sigue siendo un tema de estudio en la física. El mundo está lleno de cosas increíbles que pasan desapercibidas, pero ¿cuál de estos datos no conocían? Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo video.